Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la citología. Vamos a a tener una introducción sobre las células, los tipos de células. Entonces, ¿qué es la célula, verdad? ¿A qué le llamamos célula? Viene del latín célula, que del diminutivo de cella, que significa hueco o vacío. ¿Verdad? La palabra en sí eso significa, ¿verdad? Pero la definición de célula, a lo que nosotros nos referimos, es la eh, unidad anatómica, funcional y genética de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque te dice anatómica porque todos los tejidos, todos los órganos del cuerpo están formados por células, ¿verdad? Funcional, ¿por qué? Porque la función de cada parte del organismo se debe a la función de cada célula que constituye ese organismo. Y genética porque es el que contiene el material genético del individuo, es el material que tiene el ADN donde se encuentra toda la información física y funcional de ese individuo. Por eso es genética. Entonces la definición de célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Acá tenemos los postulados de la teoría celular. Estos postulados son importantes porque eh, acá te dice que todos los seres vivos están compuestos por células y por segregaciones de la misma. Los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares como las bacterias, por ejemplo, y pluricelulares somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está formado por diferentes tipos de células. ¿Verdad? La asociación de diferentes tipos de células. El hueso está formado por un tipo de célula, el músculo está formado por otro tipo de célula, el hígado también. Pero la asociación de todo forma un individuo, por eso somos pluricelulares. Todos los seres vivos se originan a través de las células. ¿Verdad? Las células no surgen de manera espontánea, es decir, no vas a conseguir obtener células a partir de un material que sin vida, inerte. Todas las funciones vitales giran en torno a las células, ¿verdad? O su contacto inmediato. Todas las funciones orgánicas dependen de las células. Y las células son lo que contienen material hereditario y también la unidad genética, que es lo que permite la transmisión hereditaria. Esos son postulados de la teoría celular. Esos son lo que se acepta y por esto se rige para que uno pueda estudiar y considerar cómo son las células, ¿verdad? Entonces, propiedades básicas de las células. Todas estas características evidentes en un organismo complejo, entonces nos permite reconocerlo como un ser vivo, es porque cada célula que compone hace que cumpla esa función determinada. Y acá enumeramos sus propiedades, la complejidad en la organización, programa genético y recursos de aplicación, reproducción, que es la división celular, captación y consumo de energía, metabolismo, degradación y síntesis de sustancias, ¿verdad? Actividad mecánica, para decir que hay células que ayudan al transporte, respuesta a estímulos, recibe un estímulo para que pueda producir una hormona o lo que sea. Autorregulación, es decir, la célula puede autorregular su propio proceso metabólico. Entonces, la vida es la propiedad fundamental de la célula y ellas son las unidades más pequeñas que muestran esta propiedad. La vida depende prácticamente, por eso los que no esté formado por una célula no son considerados seres vivos. Características generales de las células. Poseen una estructura que las separa del medio que la rodea, que es la membrana plasmática. Posee un material que guarda la información de las características del material genético, que es el ADN. Y posee un organoide muy especializado que es para la síntesis de proteína, que es la que expresa esa información genética. Es decir, la información genética que está contenida en el ADN son códigos. ¿Para qué? Código para formar proteínas. Así se expresa el gen. Y los ribosomas son los que se encargan de sintetizar eso, las proteínas. Los organismos celulares son las procariotas y las eucariotas. Dentro de las procariotas eh, existen
por ejemplo, las bacterias y las algas azules. Y las eucariotas tenemos las plantas, los animales donde nosotros nos incluimos, los protozoarios, ¿verdad? Se le llama reino protista. Los protozoarios son microorganismos como el que produce la enfermedad, el toxoplasmosis, por ejemplo, Giardia lamblia. Esos son protozoarios. Plantas, hongos, animales, todos son eucariotas. ¿Qué significaba eucariota? Que tiene una envoltura nuclear donde separa el contenido del núcleo del contenido citoplasmático. Las bacterias no tienen eso. Y los organismos no celulares son virus, viroides y priones, que oportunamente también vamos a tocar. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre las procariotas y las eucariotas. Las células eucariotas, que son lo que tienen una envoltura nuclear bien definida y el ADN separado de los componentes citoplasmáticos. Este es la membrana plasmática. Y acá está el procariota, que no tiene una envoltura nuclear y el ADN se encuentra en un lugar del citoplasma, que se llama nucleoide, le llamamos, ¿verdad? El citoplasma está compartimentado. El citoplasma de la célula eucariota tiene un conjunto de organoides, todo esto, que también están rodeados otra vez de membranas que le llamamos sistema de endomembranas. Y una parte vacía que solamente está ocupado por nutrientes y agua que se llama citosol o matriz citoplasmática. Entonces el citoplasma de las células eucariotas se divide en citosol y sistema de endomembrana. Sin embargo, los procariotas no tienen ese citoplasma compartimentado porque no tienen lo del sistema de endomembrana. Bueno, hoy vamos a hablar de las células procariotas. Las procariotas. Recuerdan que nosotros tenemos 5 reinos vivientes. Y estos 5 reinos vivientes tenemos el reino animal, el reino vegetal, el reino monera, donde están las bacterias, el reino protista, donde están los protozoarios, el reino fungi, donde están los hongos. Son 5 reinos vivientes. Entonces, hoy vamos a hablar de los procariotas, que ya dijimos su característica, que no tiene una envoltura nuclear. Entonces, tiene la membrana plasmática, tiene el citoplasma no está compartimentado, todo está mezclado ahí. Tiene ribosoma, pero no tiene sistema de endomembrana, no tiene un núcleo bien definido. El ADN está libre en el citoplasma, contenido en un solo cromosoma. Eso es tan importante saber. Un solo cromosoma. Entonces, no es, por ejemplo, la diferencia de nosotros, que nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Y este tiene un solo cromosoma. Y ahí ya está todo el material genético. Además de eso, suele tener, aparte de la membrana plasmática, una capa otra vez que le rodea de hacia afuera, que se llama pared celular. ¿Sí? Eso también es otro que le caracteriza. Pero eso no es propio de las procariotas. También lo que son propios de los procariotas sería el que no tiene envoltura nuclear, no más. Bueno, entonces, pared celular, membrana plasmática, citoplasma sin organelas, ya dijimos, nucleoide, es el lugar del citoplasma donde está el ADN bacteriano, tiene ribosoma con un coeficiente de sedimentación de 70, ¿verdad? Y la principal característica es la ausencia de la envoltura nuclear. Por eso se dice procariota. Pro antes, carión núcleo, ausencia de núcleo o antes del núcleo. Bueno, las bacterias, según su forma, se puede clasificar de dos formas, según su forma y según sus propiedades tintoriales. Según su forma tenemos los que tienen forma de bastones, los bacilos. Son alargaditos, parecen bastones, son bacterias llamadas bacilos. Ahí tenemos el bacilo de Koch, por ejemplo, el que produce la tuberculosis, se llama Mycobacterium tuberculosis. Ese es un bacilo, así son alargaditos, son las bacterias. Vibrios,
En realidad no ve mucho que sea vibrio. El vibrio generalmente tiene forma de zigzag y aparentemente parece que está vibrando. Por eso es vibrio. Uno de los ejemplos de los vibrios son el vibrio cholerae, que es el que produce la cólera. ¿Sí? Y los espirilos, que tienen formas espiraladas, ¿verdad? Y algunos llaman a otros que son espiroquetas, que son parecidos a eso también. El Triponema pallidum, que es la bacteria que produce la sífilis, por ejemplo, es un espiroqueta. Y los cocos son las bacterias que tienen formas redondas. Cuando vos tenés cocos así, uno así aislado, uno de otro, es monococo, porque es un solo coco, una sola bacteria. Cuando vos encontrás en duplas, le llamamos diplococo. Y cuando ese coco, esa bacteria de forma redonda, se agrupan así en cadenas, le llamamos streptococo. Ahí tenemos, por ejemplo, el productor de la neumonía, Streptococcus pneumoniae. Y el que está agrupado en racimo de uva, que parecen uva, es Staphylococcus. Bueno, ese es según su forma. Y acá están las partes. Flagelo, que es una colita así que hace, que ayuda a que la bacteria pueda desplazarse de un lugar a otro. ¿Verdad? Mesosoma, que son plegamientos de la membrana, contiene enzima para la respiración y la división celular. Es una proyección de la membrana hacia el citoplasma. Mesosoma le llamamos. La pared celular, ¿verdad?, que está por fuera, y la membrana celular que está por dentro. Entre la pared y la membrana hay un espacio que se llama espacio periplasmático. Es un pequeño espacio donde hay enzima y eso que degradan sustancias. ¿Sí? La membrana plasmática, la pared, el nucleoide, otra vez donde está el ADN, y los ribosomas, que son los que van a producir proteínas. Y está en otro dibujo. Ahí está la pared. Desde el punto de vista tintorial, ya hablamos ya desde el punto de vista de la forma de las bacterias, que son eh, bacilos, cocos, ¿verdad?, vibriones, espirilos. Ahora desde el punto de vista tintorial se clasifican en gram positivas y gram negativas. Gram positivas y gram negativas. ¿Por qué las gram positivas? Se debe mucho a la forma de su... Acá está. Esta es la membrana plasmática, que está formada por fosfolípidos. Y este que está por fuera de acá, esta es la pared celular, que es una capa extra que le protege a la bacteria. Y ahí este es el espacio periplasmático. La gram positiva tiene una pared muy gruesa, formada por peptidoglicano, eh, unas sustancias que se llaman ácido lipoteicoico y ácido teicoico, ¿verdad? Y estas bacterias, al teñirse, se colorean de color azul intenso o violeta oscuro, ¿verdad? Y se le llama gram positiva porque ese colorante se le llama colorante de gram, que era violeta de quesilo. Ese colorante de gram es el apellido nomás de la persona que usó por primera vez para observar la bacteria, que se llamaba Christian Gram. Entonces cuando se dice gram positiva es porque absorbe bien ese colorante y se colorea de azul o violeta oscuro. Ahora, las gram negativas, aparte de la pared, tiene una fina pared de peptidoglicano, pero aparte del peptidoglicano tiene otra capa formada principalmente por eh, lipopolisacáridos, proteínas, fosfolípidos, aparte de la membrana plasmática. Entonces es más difícil que absorba bien el colorante de gram, por eso se llama colorante de gram negativa, y generalmente se tiñen de color anaranjado o rosado. Las gram negativas siempre son más agresivas, pero inclusive el tratamiento es más difícil. Acá tenemos unas bacterias que se llaman eh, los micoplasmas, que son las procariotas que no tienen pared celular y que son los seres vivos más pequeños que existen. Micoplasma. Ahí está, la gran positiva y la gran negativa, cómo está la pared. Tiene más peptidoglicano, este tiene menos peptidoglicano y tiene otra vez la bicapa con proteínas y polisacáridos. La membrana plasmática, obviamente, como las células eucariotas, tiene fosfolípidos, tiene proteína, tiene carbohidratos, ¿verdad? Tiene las enzimas respiratorias. Cuando hablamos de enzimas de cadena respiratoria, son las enzimas
que van a degradar nutrientes para poder producir energía. Y las enzimas, porque también hay bacterias que producen la fotosíntesis, acá en el mesosoma. El citoplasma, ya dijimos, que no está compartimentado, no tiene organoide, contiene el material genético y los ribosomas. El lugar donde está el ADN bacteriano se llama entonces nucleoide, un ADN circular contenido en un solo cromosoma. Entonces acá tenemos el flagelo, que son los que ayudan a desplazarse de un lugar a otro. Los pilis, que generalmente ayudan a la conjugación para el paso de materiales de una bacteria a otra. Y el plásmido. El plásmido es un pequeño ADN extracromosómico. O sea, aparte de ese ADN que está en un cromosoma, hay un pequeño ADN circular otra aparte en el citoplasma bacteriano que les suele conferir resistencia a antibióticos a las bacterias. Por eso cuando un médico te dice, bueno, fulano, va a tomar tu medicamento un comprimido cada 8 horas por 7 días. ¿Qué hacen la mayoría de los paraguayos? Toma 3 días, mejora y deja su antibiótico. No terminó el tratamiento. ¿Qué pasó ahí? No eliminaste todas las bacterias. Entonces, todas esas bacterias que estuvieron en contacto con el antibiótico y no murieron, van a desarrollar proteínas a partir de este ADN para poder resistir ya ese antibiótico. Entonces la próxima vez que tomes ese antibiótico que no tomaste bien, ya no te va a hacer nada. Y este plásmido puede transferirse de una bacteria a otra por conjugación. ¿Vieron? Acá está una bacteria, este es el plásmido, se fusiona a través de los pilis y ahí a través de ella le pasa su material. Ahí están los pilis para la conjugación, adherencia, su función es, los pilis son pequeños, aparte de los flagelos, que son para adherencia a superficie, para que está pegado a la superficie, y la conjugación que es el paso de la resistencia a través de los plásmidos. El ribosoma bacteriano, que está formado por dos porciones, una subunidad menor y una subunidad mayor. Recuerden ustedes que el ribosoma siempre está formado por ARN ribosómico más proteínas. Su función, síntesis proteica. Único organoide capaz de sintetizar proteína en las células son los ribosomas. ¿Sí? Su unidad menor que es 30S y la unidad mayor es 40S. Esta S es su coeficiente de sedimentación que se llama Svelberg. Es una unidad para medir el coeficiente de sedimentación de una partícula cuando están centrifugados en condiciones normales. Por eso cuando te dice un S equivale a 10 a la menos 13 segundos. Y acá tenés 30S, es decir, la velocidad en que sedimenta en una solución. A eso se refiere. Y las bacterias se reproducen por fisión binaria. ¿Cómo es fisión binaria? La fisión binaria, primero aumenta de tamaño la bacteria, duplica su ADN, después se divide en dos. Una reproducción asexual llamada fisión binaria o bipartición. Esta es la forma morfológica. No olvidarse, acá le puse lo acá, ojo y cinto, si no se recuerdan. Los procariotas carecen de envoltura nuclear, por eso se llaman procariotas. Rebominando todo, entonces los procariotas tienen pared, tienen membrana, su citoplasma, su pared celular, peptidoglicano, flagelos, fimbrias y pilis. La membrana plasmática, lipoproteica, tiene enzimas de la cadena respiratoria y es fotosintética. Y el citoplasma que contiene el nucleoide, donde contiene el ADN y los ribosomas. Este es un resumen. Bueno, hasta aquí damos hoy. Próxima clase entramos en eucariotas. Muchas gracias.